La siguiente pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es la segmentación? Es una palabra que se emplea mucho, pero a veces no se conoce el alcance tan importante que puede tener a lo largo de la estrategia de marketing en nuestros días, ¿no? La audiencia adecuada por segmentación es un concepto que siempre nos afecta a los que nos dedicamos al marketing. Es un área sustancial en un plan de marketing. Se suele decir que los pájaros de un mismo plumaje vuelan siempre juntos. Y eso es importante porque debemos agrupar a los usuarios tanto en macronichos como en micronichos para poder establecer la estrategia adecuada en cada uno de los casos. ¿Qué condiciona la segmentación? Es decir, ¿cuándo hablamos que existe una segmentación en un mercado? Bueno, pues fundamentalmente tenemos 4 conceptos que deben aportar a un segmento para llamarlo segmento. Primero, es que deben ser intrínsecamente homogéneos, es decir, internamente deben ser todos los sujetos del grupo similares. También ser extrínsecamente heterogéneos, es decir, debe haber diferencias entre unos segmentos y otros, porque si no, no tiene sentido establecer una estrategia diferenciando ambos. También deben ser relativamente grandes, aunque como estábamos diciendo, la última tendencia está siendo irnos a los micronichos o incluso a los nanonichos, mucho más pequeñitos. Y por último, ser operacionales, es decir, tenemos que intentar llegar a nichos donde podamos operar, donde podamos llegar de alguna manera. Así que, con todo esto, queremos ver cuáles son los beneficios de la segmentación. Bueno, pues pueden ser, por ejemplo, identificar necesidades específicas. Si no diferenciamos nichos, las necesidades pueden ser globales, pero perderíamos enormes oportunidades. O llegaríamos con necesidades a usuarios que no las necesitan. También podemos afinar precios y productos. Por ejemplo, en el caso de Nescafé o Nespresso, que son 2 áreas de la misma empresa vendiendo un producto muy similar. Sin embargo, el producto y el precio se han hecho diferentes a pesar de que la base es muy similar en el caso de Nestlé, usando el concepto del café con 2 marcas muy diferenciadas. Después también, por ejemplo, seleccionando los canales de distribución o comunicación. No es lo mismo llegar a una población de personas mayores, donde a lo mejor Internet va a ser más difícil en ciertos países llegar a ese público objetivo, que por ejemplo, que con público millennial, donde podemos llegar a través de las redes sociales de una manera muy directa. Y por último, la menor competencia y ventajas competitivas frente a la competencia si no está originando segmentos del mercado. Es decir, todos esos elementos al final hacen que nuestro nivel de competencia con los demás sea menor. Quiero poner algunos casos, por ejemplo, esto fue un proyecto que se desarrolló hace un tiempo de una marca que desarrolla en España, es un fabricante, material para domótica, es decir, fabricación de equipos que permiten llegar a que la casa sea inteligente. Bueno, el público objetivo, en teoría, para la primera campaña y poder vender a ese público objetivo de alto nivel adquisitivo, que podía hacer inteligentes las casas hace muchos años, pues era un público objetivo de ese nivel tan alto. Con lo cual, todas las campañas vinculadas con las emergentes redes sociales o las campañas en buscadores o a través de email marketing o a través de video marketing estaban enfocados a un público objetivo de un nivel elevado, a nivel económico. Sin embargo, nos dimos cuenta de que el segmento de mercado que habíamos decidido no era el correcto. De hecho, los primeros resultados de la campaña fueron lamentables. Realmente casi no hubo leads, casi no hubo contactos y prácticamente no hubo ventas. Se pudo obtener información muy concreta a través de ciertas campañas en LinkedIn, donde detectamos que realmente estábamos enfocándonos en un público objetivo millonario o de alto nivel adquisitivo, que no era realmente el que iba a decidir en este caso. Así que nos fuimos directamente, por casualidad, a un público orientado a ingenieros y arquitectos que fabricaban, creaban, hacían esos proyectos para domótica, tanto en hospitales, en hoteles, en villas de lujo, y ese fue nuestro público objetivo real. Es decir, habíamos errado en la definición de nuestro segmento de mercado inicialmente. O en este caso, por ejemplo, fue un proyecto para una empresa que fabricaba
distintos tipos de accesorios para mascotas. Y nos dimos cuenta de que el público objetivo al que había que llegar en Facebook no era ni siquiera aquel público objetivo que pudiese compartir contenidos, imágenes, vídeos de mascotas como perros y gatos, sino que teníamos que irnos más allá en Facebook, en la segmentación, para detectar no solamente usuarios que compartiesen, porque muchos de ellos no eran realmente tenedores de ese tipo de mascotas, sino teníamos que irnos a aquellos usuarios en un pequeño segmento que tenían en Facebook, que eran realmente los propietarios de esas mascotas. Eso se hacía a través de inteligencia artificial, reconocimiento zoométrico en el caso de Facebook, que detecta si ese perro o ese gato que estamos todo el día compartiendo imágenes en las redes realmente era el mismo o no. Con lo cual Facebook podía intuir que esa mascota era nuestra. Y lo importante es que, por ejemplo, en el universo de Internet, donde cada día existe más oferta, nuestro cliente es infiel. Se ha dicho que nunca ha habido tanta infidelidad, nunca ha habido tantos cuernos como en Internet, porque tenemos el acceso de cualquier producto y servicio a golpe de un clic. Así que es muy importante la segmentación. Por ejemplo, en este caso, se trataba de una campaña orientado a distintos productos de seguros y en este caso en particular que tenemos en la imagen, eran productos del sector de los seguros de hogar. Nos dimos cuenta con la segmentación en España de que no todos los usuarios eran interesantes. Tenían muchísima más interacción, mucho más leads y por tanto nos costaba muchísimo menos llegar a usuarios interesantes que finalmente podían comprar. Aquellos, por ejemplo, que tenían más de 30 años. Supuestamente hay más posibilidad de tener una casa en el caso de España. Aquellos que les gustaba el bricolaje, es decir, las manualidades en casa, o la jardinería, tenían también un nivel de aceptación de esos anuncios mucho mayor. Por ejemplo, aquellos que esperaban el primer hijo también tenían muchísimas más posibilidades. Aquellos que tenían un iPad o un iPhone tenían mucho más también que los que tenían un Samsung, posiblemente por el nivel socioeconómico. Y por supuesto los que tenían algún tipo de conocimiento de idiomas adicionales al español o que tenían estudios universitarios también eran mucho más efectivos a la hora de la segmentación. Así que es muy importante aprovechar todo el contenido que nos llega de las campañas para retroalimentarnos y conseguir crear segmentos de mercado mucho más útiles. Y por supuesto, evitar barbaridades como las que tenemos aquí. Este fue un anuncio que aparecía directamente sobre un vídeo en YouTube de un tema muy polémico, que era de cómo abuelas europeas iban a hacer turismo sexual a África. Algo duro, en este caso, y donde aparecía un anuncio donde se animaba a regalarle flores por el Día de la Madre a su madre. Es decir, era un tema que no debía estar en ese vídeo. Y por desgracia nos vemos cantidad de contenido polémico, contenido incluso de adultos, sexual, de violento. Nos vemos algunos tipos de segmentación dentro del anuncio que no proceden. O por ejemplo en este caso, que recibo por spam anuncios vinculados con componentes electrónicos, cuando es algo que a mí realmente no me va a interesar nunca. Lo que voy a hacer es, evidentemente, darle, a nivel industrial es algo que no me interesa, voy a darle a spam y voy a hacerle mucho daño a esa marca, sobre todo a nivel de servidores en Internet. O, por ejemplo, en este caso, un anuncio que recibí a través de un email de una clínica ginecológica preguntándome que cuándo fue la última vez que hice una revisión ginecológica. Es decir, cómo un hombre, la clínica no ha pensado que no tienen que mandarle ese tipo de mensajes porque evidentemente no procede, quizás para mi pareja o para mi mujer, pero no tanto para el dueño, el usuario de ese correo electrónico. O por ejemplo, en este caso, mi compañía telefónica en Panamá me mandó un mensaje orientado a la comunidad china, pero claro, no segmentaron a usuarios que lo más probable, como en mi caso, que no conocieran ese idioma y que por tanto nada más ver ese título en el resumen de los correos electrónicos posiblemente iba a marcar como spam a una empresa que realmente me estaba dando un servicio.
Si os ha gustado este vídeo, me gustaría que visitarais mi blog nestor.marketing y ahí podéis encontrar el acceso a todas las redes sociales, os podéis poner en contacto si tenéis algún tipo de duda y, por supuesto, si queréis recurrir a todos los servicios de marketing digital o neuromarketing que puede ofrecer mi agencia, bueno, pues encantado. Y además tengo también el listado de todos los programas educativos presenciales y online que vengo realizando a lo largo del mundo. Y por último, si quieres montar una agencia digital, ofrecemos un servicio de franquicia único en la región, donde podemos aportaros un servicio totalmente testado que va a funcionar con tus clientes y le va a llevar a otro nivel. Así que, si os ha gustado, espero veros en el siguiente vídeo.